queremos irnos, porque ya lo tenemos listo, a- para conversar con él, a Gilberto Lozano. Gilberto Lozano usted lo ubicará principalmente, entre otras cosas, porque Gilberto Lozano pues fundó el Frente Nacional Anti-AMLO, lo recordará usted, también lo recuerda porque ha sido un opositor de la candidatura de Xóchitl Gálvez, y este día, para conversar con él, le damos la bienvenida aquí a los periodistas, justo al señor Lozano. Gracias por estar aquí, señor Lozano. Muchas gracias, Alejandro. Álvaro, un saludo a toda la audiencia, que veo que es del orden de casi 47,000 personas en vivo. Los felicito, sobre todo porque tienen el valor de escuchar a una persona realmente de derecha. Y bueno, debo reconocer en ustedes gente con la que se puede tener grandes diferencias ideológicas, pero nada les puede quitar que su canal, a diferencia de los llamados canales de derecha, son los que han permitido mostrar un posicionamiento. Bueno, todas estas excusas que acabamos de escuchar de Xóchitl pues vienen a cuento porque realmente se siente frustrada por el fracaso que tuvo en el debate. Eso es unánime, unánime. Yo creo que no hay ningún mexicano que piense que ella logró el resultado, y bueno, pues vienen las excusas, las disculpas, el formato, que va a tener una segunda oportunidad, pero va mi posicionamiento. Mi posicionamiento es que ella es un costal de Vox que el propio López destapó. Lo digo con mucho respeto, pero todas las pruebas, hechos y datos me dicen a mí que López destapó a una corcholata ganadora y a una corcholata perdedora. ¿En qué baso esto? Indudablemente, desde la revocación de mandato vimos doblarse completamente al PRIAN-RD y MC ante la posibilidad de verdaderamente ser opositores a López en aquel cambio del artículo 35 constitucional que permitía levantar la voz para decir: yo no quiero que siga este presidente. Y ellos se cruzaron de brazos, hablaron de terminas y te vas, urnas vacías, hasta una frase para mí inaudita: abstención activa. Yo nunca había visto eso en ninguna, digamos, en la Academia Española, abstenerse activamente. Bueno, ¿a dónde voy con eso? Después se paran de la mesa cuando se iban a elegir los consejeros electorales. Nadie tiene duda de la gran alianza que tiene Alito Moreno con López, y yo quiero felicitar la astucia que ha tenido Morena para hacer aparecer que hay un tiro donde no lo hay. O sea, Morena y el señor López fue sumamente astuto al tener en el ring a quien quería como ganadora y quería como perdedora. Y pues las cosas se están dando bien para ellos. Entonces, ese destape que lo pueden evidenciar 150 notas periodísticas el 3 de julio del año pasado, pues dan para mí la confianza de decir: quien no tenga más de 2 dedos de frente para entender que fue López el que a una desconocida la puso en el ring para competir con su corcholata, como él le llama, a la señora Sheinbaum, pues verdaderamente es ingenuo e iluso de ver que este juego está armado. ¿Para qué? 3 cosas y termino rápidamente. Legitimar el triunfo de Sheinbaum, que es, vaya, inminente. Número 2, simular una democracia por la vía del experimento que se hizo en el Estado de México, donde Delfina llegó al poder con el brazo levantado por Alejandra del Moral. Y número 3, no puede haber persona con la esencia de Morena tan grande como la propia Xóchitl Gálvez. Acepto que ustedes tienen que hablar de que son los de derecha. Eso es totalmente, para mí, falso. Son todos progresistas, inclusive hasta el comodín de Maínez, y todos verdaderamente abanderan las causas de izquierda. La misma Xóchitl se declara orgullosamente trotskista, marxista. El papá del señor Maínez fue el fundador del Partido Comunista en Zacatecas. Y bueno, es el atole con el dedo más grande que he visto en mi vida, armado astutamente para hacer sentir a los mexicanos en una situación
en donde tenemos para escoger una zurda, otra zurda y un zurdo. Entonces aquí no hay derecha. Y en ese sentido, apreciados Álvaro, y me abro a preguntas, quiero decirles que yo me he ofrecido como una opción de derecha. Yo nunca he tenido nada que ver con el yunque y no podría yo tener un debate con Álvaro, que es el que conoce más el tema. Yo soy una persona de derecha en el sentido de que defiendo el derecho a la vida, la libertad, la verdad, la justicia, la propiedad. Soy una persona que cree en el capitalismo, mercado libre con responsabilidad social. Y hoy mi voz es realmente la única de contrapeso, porque lo que vimos en el debate fue el equivalente a unas lavanderas en una azotea, aventándose lodo como grandes comadres, y con mucho respeto a las lavanderas, la verdad, no creo que vayan a cambiar en lo absoluto la intención de voto. En todo caso, la gente que pudiera haber estado tibia en su decisión no se va a decantar por Xóchitl indudablemente. Y aquí vemos las 24 horas después de este fracaso, las excusas, los formatos, etcétera, que menciona Xóchitl, y yo le estoy proponiendo a los mexicanos, con esto termino, que usemos el recuadro de candidato no registrado para aquellos que no se identifican con una promotora de la ideología de género, una promotora de la interrupción legal del embarazo, que es el eufemismo más estúpido que haya escuchado. La palabra interrupción significa que puedes reanudar. No, señores. Y en ese sentido, esta gente no representa a muchos mexicanos y son a los que estoy llamando yo para elegir y no solo votar en el cuadro de candidato no registrado a la presidencia de México, que de acuerdo al artículo 288 y 291 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales permite que se lleve un conteo y ponerlo en actas. Esa es mi posición, apreciados amigos. Correctísimo. Está muy bien, pero más allá de que haya efectivamente mexicanos que no se identifiquen con las tres opciones que legalmente estarán en la boleta, y si hay una opción, por supuesto, para candidatos no registrados. Lo importante de su presencia también aquí hoy en Los Periodistas, don Gilberto, es que usted presentó ante la Fiscalía General de la República denuncias contra Xóchitl Gálvez por los contratos que obtuvo, y es muy importante en ese sentido que informe al auditorio si la Fiscalía General de la República ha avanzado en las investigaciones o tiene ya listo el expediente contra Xóchitl Gálvez a partir de las denuncias que usted presentó. Con gusto, Álvaro. Es una pregunta muy precisa, aguda y que viene verdaderamente a cuento, porque en el debate el rostro de Xóchitl se vio desencajado, se le fue aquella sonrisita que le vemos siempre como una muletilla que tiene ella cuando no termina de entender lo que están preguntándole, y jiji. Bueno, eso se le acabó cuando Sheinbaum toca puntos, pero desafortunadamente Sheinbaum los tocó en el tema del INAI, y esto es mucho más amplio. Efectivamente, quiero decir primero que la figura de candidato no registrado también es legal. Ojo, no es que esté en la línea ilegal, nada más que hay candidatos registrados y hay candidatos no registrados. Y en ese sentido, nomás para dejar ahí precisada el lenguaje ante los mexicanos. Bien, ¿qué ha pasado? Bueno, a mí me viene a confirmar dos cosas. La primera, que el destape que hizo López es soltar la correa de Xóchitl, porque él la destapó, y pues ver hasta dónde podía llegar, pero tener perfectamente preparado la investigación que hay sobre ella, porque ella habla de una honestidad que no tiene, habla de que los contratos son legales, y la parte que la señora no entiende es que más allá de que el contrato sea legal, de esos 78 millones de pesos, entre ellos
17 millones con el propio gobierno de López, pues podrán tener contratos legales. Lo que ella no está viendo es que es un acto de corrupción en un servidor público, claramente que se llama conflicto de interés, que se llama cohecho, y en ese sentido, ¿qué sucede? Que Alejandro Gers Manero me puso como coadyuvante de la investigación. ¿Eso qué significa para los mexicanos? Te llamamos cuando te necesitemos. Este es un delito de oficio. Nosotros vamos a preparar la carpeta de investigación. Muchas gracias por ratificar la denuncia y lo buscaremos si hay necesidad. Eso no ha ocurrido, Álvaro. En forma clara te lo digo, no ha ocurrido el que me manden llamar. Y me imagino que al igual que el video del hijo, meses después de que ocurrió el evento, yo creo que se están guardando esta carta por si llegara a despegar algún otro puntito Xóchitl, que por cierto, lo mejor que pudo haber hecho desde que la destaparon y que se creó el fenómeno es haberla escondido en su casa, porque al menos no hubiera perdido puntos. Ahorita todo ha sido perder, 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 y aún la jugada del PRIAN de sacar del asunto a Samuel García, pues a quien le llevó los puntos fue a Sheinbaum. Y eso está basado, lógicamente, no en México Elige. México Elige es un patrocinador, apoyador de Xóchitl, y pues bueno, está un conflicto de interés total. No, estoy basado en las encuestas más documentadas, Mitofsky, De las Heras, Buen Día, El Financiero, El Reforma. Entonces, con precisión, yo espero y hago un llamado a Alejandro Gers Manero a que cumpla su responsabilidad de procuración de justicia y lleven a comparecer a Xóchitl, porque esos 78 millones de pesos fueron hechos con un beneficio para sus empresas y el Código Federal Penal marca claramente como un acto de corrupción. Aquí no estamos hablando si es legal el contrato o no. Estamos hablando de la conducta del servidor público, que es Xóchitl Gálvez como senadora, como de la delegada de la Miguel Hidalgo o como miembro de la comisión o coordinadora de la comisión del Instituto Indigenista. Así es que está el crimen confesado, y aunque ella se haga llamar honesta, pues la verdad es que adolece completamente o desinformada o ignorante, que no le exime de su responsabilidad penal. Oiga, le compro la idea de que el presidente López Obrador la destapó porque pues todos lo vimos, efectivamente. Él dijo, pues es fulana de tal, ella va a ser la candidata, y de alguna manera aquí nosotros mismos hemos dicho que pues coincidía con lo que, digamos, un grupo de élites en México pues habían expresado. Ellos tenían candidatos. Le compro lo de López Obrador, pero no le compro que el resto de las élites no la apoyen, porque efectivamente puede ser que el presidente la haya destapado, pero hasta donde ella ha llegado, Gilberto Lozano, pues es con apoyo de élites empresariales, mediáticas, intelectuales, académicos, en fin, o sea, sí está arropada por una derecha muy clara en México. Ahora, mi pregunta es, por lo que usted sabe, porque usted se mueve en esas élites, en algunas de estas élites, sobre todo la empresarial, mi pregunta es, adentro de la élite empresarial, ¿no hay un desencanto por el desempeño de su candidata? Totalmente. Ese es total. O sea, y lo han aceptado. ¿Y cómo se refleja? En la Coparmex. Sí, perdón. Sí, es correcto, Alejandro. Es notable. O sea, la Coparmex, cuando les fue a pedir ahí que le pusieran un espectacular, quiero que sepas que el resultado fue 0. Inclusive les pidió a los empresarios, acuérdense que yo fui miembro 8 años de la Comisión Ejecutiva Nacional de la Coparmex. Yo organicé la celebración del 75 aniversario de la Coparmex, que nace por un paisano mío regimontano, don Luis Quesada. En ese momento, siendo presidente de la Coparmex en Nuevo León, me toca organizar, digamos aquí en Monterrey, ese evento, y conozco perfectamente la filosofía de ese sindicato patronal. ¿Qué ocurrió en la Coparmex con este señor asustado de Pepe Medina Mora?
¿Y por qué lo llamo asustado? Porque fue el peor perfil que se pudo haber escogido para la Coparmex, toda vez que es hermano de Eduardo Medina Mora, con cuentas embargadas, ministro corrido de la Suprema Corte, pues ya tienes un hermano, como dicen, alterado, ¿no? Entonces la Coparmex ha estado totalmente fuera de la jugada de lo que ocurre en México, y este planteamiento de escuchar a la candidata Xóchitl dejó muy claro la total falta de apoyo. El grupo empresarial de Monterrey es muy notable. Son empresarios de mediano cuño los que han recibido en su casa a Xóchitl. La verdad es que todo se ha volteado hacia Claudia Sheinbaum. Lo quiero decir así de claro. Entonces, ¿cuál es esa élite a la que tú te refieres? Creo que son demencia senil de Beatriz Pajés, Ricardo Pascoe, Guadalupe Acosta Naranjo, Claudio X González, Gustavo Madero, esa cónclave del mismo Gustavo de Hoyos en su momento, que llama la atención que habiendo sido uno de los orquestadores de Va por México, Sí por México, la alianza o orgía, yo le llamo orgía a esta unión del PRI con el PAN, pues ahora anda el Movimiento Ciudadano. Háganme ustedes el favor, Álvaro y Alejandro y la gente que me escucha, ¿qué persona puede chapulinear? Digo, es terrible. Oye, tú orquestaste el asunto del PRIAN y ahora andas de candidato a diputado del Partido Naranja de Dante Delgado. Bueno, falso. La élite con Francisco Cervantes, que fue seleccionado por Adán Augusto López y López Obrador, está totalmente con Sheinbaum, que no les quepa duda. Con Camín, Canacintra, con Canaco, o sea, a Xóchitl no le sueltan ni un espectacular. Entonces, esa élite a la que te refieres, yo le llamo cafetín de Polanco. El Martín Moreno, el Alarraqui, o sea, Roberto Madrazo, un grupúsculo que la verdad yo no le tengo ningún respeto, porque ellos son los que organizaron la orquestación del famoso 10 de abril del 2022, de que la gente no fuera a las urnas por un berrinche por la revocación de mandato de este grupúsculo. Así es, con la revocación de mandato, Álvaro. Pero hay un tema fundamental que yo te quiero asegurar, Alejandro, Álvaro y la gente que me escucha, que fue para mí la cereza en el pastel de este asunto del juego de las sillas musicales, que confirmó que el posicionamiento que hizo López Obrador de decir quiero a Xóchitl se cumplió al pie de la letra con un pan y circo inédito. Las sillas musicales, donde participaron Claudia Ruiz Massieu, Miguel Osorio Chong, Alejandro Murat, Ildefonso Guajardo, la señora Lili Telles, Santiago Krill, Beatriz Paredes y en fin. Todos ellos los vimos desfilando de cómo ponían música y les quitaban la silla. Se inventan una supuesta consulta o elección primaria que no ocurrió. Sí, no ocurrió. Fue falsa. No ocurrió. Totalmente. Entonces no hay, todavía ninguno de ellos se atreve a tener un debate conmigo de decirles, la verdad es que el caballo de Troya se llama Lito Moreno, les impusieron a Xóchitl y pues ahora ya no hayan la puerta más que defender prerrogativas, curules, senaduras plurinominales, en donde vemos traer a lo más apestado del PRI y del PAN a gente como Manlio Fabio Beltrones. Entonces entiendo la posición de un Alejandro Murat, de un Erubiel Ávila, de decir, oye, ya basta. Pero no solo eso, ese engaño total de las sillas musicales el día que escogieron a la candidata que había dicho López. Beatriz Paredes lo acaba de decir hace una semana. A ella le piden bajarla, dice que se entera por otro lado de que ya está fuera y dice es que escogieron una persona que tuviera más marketing, al grado tal que se atrevió a decir Beatriz Paredes que no entiende cómo se ha deteriorado la calidad de los políticos al grado tal que parece que quieren ser más bien payasos que verdaderamente políticos profesionales. Y se atreve a decir, mandando un mensaje a Xóchitl, de que si quiere ser payaso, ¿por qué no se inscribió en el Cirque du Soleil? Ahí está la entrevista, se la hace una paisana mía, la Chávez,
y deja completamente claro que verdaderamente López está jugando un caldo que él armó, que mi respeto a su astucia, mi tristeza y mi dolor de que esté pasando esto en México, porque quiero recordarles que esto ya lo hizo Hugo Chávez en el año 2000. Lo mismo, invita a su compadre, amigo de toda la vida, el que manejó el tanque de guerra para hacer el golpe de Estado, a Carlos Andrés Pérez. ¿A quién creen? A Francisco, se me fue, Francisco Cárdenas Arias. Francisco Arias Cárdenas. ¿Quién es él? El actual embajador de Venezuela en México. ¿Y qué hizo Francisco Arias Cárdenas? Jugó en el año 2000 contra su compadre. Una jugada maestra. Este guión ya lo vi en Venezuela. Oiga, Gilberto Lozano, fundador de Frena, yo le quiero preguntar por último de mi parte, ya que no hay acción por parte de la Fiscalía General de la República a la denuncia que usted presentó, por las razones que sean, por inacción o porque políticamente puede surgir en el estarla con guardando. oportunidad. Además de eso, yo le quiero preguntar si como parte de las élites que ya se alinearon con Claudia Sheinbaum y le han dado la espalda a Xóchitl Gálvez, también está el periódico El Norte, el dueño del periódico El Norte, de Reforma, de la Ciudad de México y de Mural de Guadalajara. Usted que vive allá en Nuevo León, pues conoce justamente a personajes como el dueño del Norte de Monterrey. Es correcto, Álvaro. Y no solo eso, Alejandro Junco de la Vega me ofreció a mí la dirección de recursos humanos del editorial Reforma, editora El Sol SADCB, en el año 1999. Tuve varias conversaciones con él. En ese momento yo era, pues estaba muy metido en la Coparmex. Me ofrece el trabajo, pero pues a mí me convino más irme como director de recursos humanos de la cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, en donde iba a ser jefe de José Antonio Fernández Carvajal y mío, Carlos Salazar Lomelí. O sea, José Antonio Fernández Carvajal, conocido como el Diablo, no porque sea una persona dañina, sino porque tiene un hermano que se llama Ángel, poblano, me invita a formar parte de ese nuevo equipo de la cervecería Cuauhtémoc y me dice, te voy a presentar al que va a ser nuestro jefe. El director comercial iba a ser José Antonio Fernández Carvajal, que venía de Oxxo, y su servidor, que era el director de finanzas y el área internacional del grupo Alfa, lo que me hizo vivir en 35 países. Yo le vendí plantas de fierro esponja, patente mexicana, en Irak, Irán, Malasia, India, Indonesia, Venezuela, Argelia. Lógicamente trabajando con empresas alemanas, Mange HH Ferrostal, David Dragó inglesa y Kawasaki japonesa. Pero voy al tema. Sí, por favor. En ese sentido, Alejandro Junco de la Vega se ha retirado casi por completo de Editor El Sol. Él vive casi en Austin, casi vive en un pequeño rancho que tiene aquí en las afueras de Monterrey, por el área de Linares, y la verdad ha dejado en manos de la siguiente generación, su hijo, la conducción de la editora El Sol, entiéndase Reforma, El Norte, etc. Yo no tengo ninguna duda de lo que les voy a decir. Los editorialistas del Norte todos son matraqueros y porristas de Xóchitl. No hay una sola voz discordante, fuera en ocasiones de asuntos puntuales. Todos son porristas de Xóchitl, pero la encuesta les cayó, como dicen, como anillo al dedo. Lo cual también hace ver muy, digamos, no coherente la versión de que todos esos poderes
estén ya dándole la espalda a Xóchitl Gálvez, porque yo veo a la prensa de manera masiva, mayoritariamente apoyando a Xóchitl, si no en su totalidad, porque pues no, yo me incluyo entre toda esa fauna, pues sí un grupo y los principales medios están a favor de Xóchitl Gálvez. Y los articulistas y los editorialistas, coincido con usted, lo cual me haría a mí suponer que no ha perdido ese apoyo. ¿Cómo lo explica usted en la parte empresarial? A mí me interesa mucho la vida interna, pues, de que se la cuente usted lo que usted conozca, lo que usted sepa. Tampoco me compro la idea, fíjese, de que Coparmex le haya dado la espalda a Xóchitl Gálvez, porque los veo actuando en muchos niveles, incluso traen distintos frentes muy claramente metidos con dinero, con opinión, se aparecen aquí, tienen estudios por allá, generan opinión en contra del presidente. Coparmex activamente en distintos frentes paga muchos medios y paga periodistas incluso y opinadores, etcétera. Caricaturistas y todo los tiene, los ha tenido en el pasado, en los últimos pocos meses, los ha tenido por distintas vías en nómina. No me hace mucho sentido, pues, que Coparmex se haya ya dado la espalda a Xóchitl Gálvez porque le dijo no a un espectacular, cuando claramente no pueden hacerlo. Yo me refiero a las élites, Alejandro, por ejemplo. En el caso de Monterrey, me interesa mucho saber, por ejemplo, qué pasa con el Diablo Fernández, si están apoyando o no, o ya le perdieron la fe o no le perdieron la fe, o si Xóchitl mantiene pues una apoyo unánime de las élites. ¿De qué es lo que sabe usted al respecto? muy bien. Se me hace una pregunta, la verdad, muy inteligente, Alejandro, porque parece paradójico que si yo estoy comentando que la parte empresarial ve con cuidado y ya bastante perdida a Xóchitl, hables de que los medios evidentemente son matraqueros y porristas de Xóchitl. Te voy a dar cuál es la razón. No le dan patadas al pesebre. Ellos requieren el dinero del PRI, del PAN, del PRD. Acuérdate que ahí hay dinero que fluye. ¿Pero quiénes? Para ¿Quiénes requieren el dinero? El Reforma, el Universal, todos esos periódicos, no se diga TV Azteca, etcétera. Entonces lo que usted pues, plantea es, tienen los opinadores están a favor de Xóchitl para que el PRIAN les dé dinero a las editoriales o a las empresas editoriales. Pero no, digamos, es al revés. Como yo necesito el dinero porque es un negocio, no es un acto de caridad, pues lógicamente el Reforma dice, si yo quiero, yo no le quiero llamar chayote, sino recibir una contraprestación del dinero que trae el PRI, el dinero que trae el PAN. Recordemos que el PRI recibe cada mes 95 millones de pesos, el PAN 96 y el PRD 34. Entonces ahí hay una bolsa de 250 millones de pesos fuera de estas, de las campañas, estoy hablando fuera de las campañas, que fluyen. Entonces, ¿qué hacen estos matraqueros? Pues lógicamente van segregando cualquier editorialista que no sea de su línea. Así como Milenio la vez más canteado a ser un porrista de Sheinbaum, pues el Reforma, aquí nadie te puede negar que todo lo que se escribe ahí, Francisco Martín Moreno, el Jorge, todos ellos, al que veo, te digo puntualmente, haciendo algunas excepciones, es al señor Sergio Sarmiento. Eso, y sin duda, eso lo vemos diario, al que le tengo más respeto, Jesús Silva Herzog Márquez. Usted, yo, Álvaro, todos lo vemos diario. Pero ¿dónde está, pues, Entonces, Alejandro, el divorcio? La respuesta que te doy es esa materia de apoyo, patrocinio económico, hace que mantengan esa, digamos, que hay tiro, que hay competencia, que hay una esperanza. Por favor, digo, no se necesita ser un estudioso de la estadística y de la probabilidad
para ver que están jugando con la esperanza de la gente. Y ahora muchos de ellos están preparando psicológicamente a la gente para la derrota. Lo notas en todas sus expresiones. Pero voy al tema. De lo que tú te refieres de Coparmex, sí hay empresarios apoyando a Xóchitl, pero son cosas aisladas. Yo no veo ningún proceso de tipo organizacional que no sea buscar observadores electorales, cuidar el tema de la democracia, pero yo ver empresarios que le metan dinero son aislados. No. Sí los hay. No. Y voy al tema. Me decías mi posición respecto a lo que yo veo de parte de FEMSA. Se ha manejado José Antonio Fernández, en mi opinión, neutral. Vidal Garza, que es el editorialista del Reforma, que trabaja para FEMSA, está en la nómina de FEMSA, lo veo bastante neutral, de cuidar los ángulos, y creo que ellos tienen ya un escenario que va a ocurrir. Cuando yo estuve en FEMSA éramos muy claros en esa, porque venía desde don Eugenio Garzazada, después don Eugenio Garzalagüera. A todos dales lo mismo y quítate de problemas. Te viene a pedir un peso el del PRD, dale un peso, y al otro dale un peso, y al otro dale un peso. No nos metamos en líos de tomar posturas. José Antonio, lógicamente, con motivo del premio Eugenio Garzazada, que acaba de ocurrir hace unos meses, sí fue muy claro al defender el tema democrático, la participación ciudadana, el empuje que debe tener la ciudadanía para que el país tome un rumbo adecuado, y sin duda, pues siempre ha sido, digamos, el tema libre mercado con responsabilidad social. Recuérdense que yo vengo de ese sistema. Sí, o sea, nosotros éramos sí, socialistas después de la generación de riqueza. La clínica Cuauhtémoc y Famosa, en la que yo gané el premio iberoamericano de calidad, manejando una clínica hospital para 50,000 trabajadores y su familia, nació 35 años antes que el IMSS. Y el patrimonio de la vivienda que daba a todos los trabajadores casa nació 45 años antes que el Infonavit. La primera cooperativa de ahorros, Caja de Ahorros, nació en 1903. Y ya son cosas que les he platicado, de que Pancho Villa, cuando vino a fusilar a don Isa Garza, se hizo para atrás y hasta se tomó una cerveza haciendo abstemio ahí en la Plaza Fundadores. Pero quiero, antes de que terminemos, y si hay alguna otra pregunta, Álvaro, quiero decirles que ayer hubo una nota muy importante para los que somos de derecha. Muy importante. A ver. Yo diría que fue un parteaguas, casi como queriendo eclipsar al sol, nace el documento Dignitas Infinita. Después de 5 años de investigación antropológica, sociológica y teológica, el Vaticano emite una carta pastoral firmada por el Papa Francisco, donde aclara la posición de la Iglesia Católica del tema dignidad humana, reprobando y condenando la ideología de género, el aborto, la eutanasia y el cambio de sexo. Esto ocurrió el día de ayer, y lógicamente está llegando a todos los rincones del país, porque no sé cómo venga a hacer un impacto, pero pues todos reconocemos en el ambiente católico en el que yo me muevo. Pues en el ambiente por eso católico, dije en el ambiente católico, Alejandro. De acuerdo. Y respeto, ojo, yo respeto, y así fue mi formación en la Universidad de Stanford, porque por cierto, la señora Sheinbaum no tiene doctorado en Berkeley. Ella lo que tiene es un intercambio, pero su doctorado es de la UNAM. Mi maestría sí es en la Universidad de Stanford. Y me enseñaron a respetar por credo, raza y orientación sexual. Así es que yo respeto que hagan ustedes lo que quieran. Pero en el tema del ambiente en el que yo me muevo, de derecha, pues lógicamente este documento... 5 años, Álvaro, 5 años de investigación. Y lo sacan quizá valga ayer, la pena platicar en otro momento sobre este documento que apenas está comenzando a circular. Don Gilberto, es correcto. Pues hoy le agradecemos una vez más que
participe en este espacio. Nos importaba mucho saber qué ha pasado con la denuncia que usted presentó y bueno, también nos ha informado de su petición para que voten por usted. Muchísimas gracias, Gilberto Lozano. Muchas gracias, como Álvaro. siempre, Muchas gracias, esta es su casa. Alejandro. A toda la audiencia, muchas gracias. Y sí, ojalá que también lleven a Víctor Romo a ver qué ha pasado, si Ernestina Godoy ha hecho algo con sus denuncias. Porque sí vemos como que se están guardando esto para darle el golpe de knockout si llegara a levantar un puntito la señora Xóchitl, que no lo creo. Dios los bendiga, Correcto. Dios bendiga a México. Muy buenas tardes, Gracias. muy buenas noches.